Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. A mí, toda vez que tenemos la oportunidad de conversar sobre Llanquihue, sobre naturaleza, sobre habitar y sobre el rol que tenemos como desde el oficio, me interesa. Así que por eso estoy acá, recibo con gusto el espacio. Y quería saber si es que hay algún o alguna yanquihuana en esta sala. Nadie. ¿Hay, pero son tímidos? ¿En serio? ¿No hay ningún yanquihuano orgulloso de su pueblo? ¿Y quiénes han visitado la ciudad? Todos, ¿verdad? Pero eso es parte del programa, ¿o no? Y ¿hay como alguna temática, alguna pregunta, alguna inquietud que esté como pendiente, como para saber hacia dónde más o menos quedarnos más pegados? ¿Hay algo que sea de particular interés? ¿Algo que haya llamado la atención de alguien de esa ciudad? ¿O era Llanquihue es igual que cualquier otra? ¿Llanquihue es igual a Puerto Montt? ¿No? ¿En qué es diferente? Es un pueblo más, es una ciudad más compacta y más comprimida. Está cada vez más en camino al desarrollo. Ajá. Pero aún falta todo. De hecho, no tiene semáforos. Todavía es una ciudad que no tiene semáforos. Y sin embargo, no hay problemas en su vialidad, ¿verdad? Eso es interesante. Perfecto. Bueno, el título es La ciudad como proceso porque a mí, en general, me gusta ver que, la verdad, los proyectos, por más que somos arquitectos y creemos que diseñamos y las cosas quedan quietas, sobre todo cuando hablamos de ciudad, de paisaje, son procesos, ¿ya? Y yo aquí voy a intentar dar cuenta de ello, porque esto está vivo, ¿ya? La verdad es que estamos acostumbrados a las fotos de las obras, de los proyectos, pero si fuéramos más honestos, cuando empezamos a tener conciencia de que si lo percibimos como una película, vamos a ver más cosas, ¿verdad? Porque van cambiando, se van sucediendo. Y la conversación yo se las propongo en 4 momentos. Una pequeña introducción para dar cuenta de algunos conceptos, que se entienda desde dónde les estoy conversando, que ustedes también puedan hacer preguntas todo el rato cuando quieran. Después contarles un poquito de qué es Fundación Legado Chile y cómo vemos la ciudad de Llanquihue en general, y ya después ver algunos casos de estudios para terminar con reflexiones finales, cierre, una conversación. Yo seleccioné 7 casos, pero en realidad son un montón, porque cada uno es un planeta. Entonces, por eso yo les pregunto, ¿les interesa como el proceso cultural de la ciudad, como del darse cuenta de lo que hay? ¿Les interesa el proyecto, no sé, de paisaje, de parque urbano? O, no sé, la relación que hay entre las aguas lluvias y posibles soluciones de diseño urbano. ¿Para dónde va la cosa? Infraestructura, es interesante. Infraestructura construida. ¿Ya? Aquí todos votan por infraestructura construida. Vemos un parque, vemos el punto limpio, ¿qué vemos? El borde de los humedales, seguro les interesa, la relación del humedal con la ciudad. Esa es la relación más importante para mí, el borde. Obvio, lo que deberían decir. Ok, bueno. Todas las anteriores en realidad, porque todos los talleres están trabajando temas distintos. El segundo importa mucho el usuario porque ahí estamos trabajando con niños y adultos mayores. Los de tercero entiendo que están con servicios ecosistémicos en los humedales y los de cuarto es vivienda mixta o uso mixto de suelo y edificio. Entonces, Perfecto. un poquito de todo. Ahí es donde más me pierdo, pero sí, interesantísimo. Ya. Bueno, entonces, en la primera parte, en esta introducción, me gusta partir con esta lámina porque nos sitúa a nosotros como seres humanos, entendiendo que por más que pensemos, por más que hagamos planes, por más que digamos 2 más 2, 4 y no sé qué, a la hora del hacer ciudad nos damos cuenta de que las definiciones no son por entero racionales,
¿ya? Hay muchas cosas que no se pueden explicar desde ese lugar. Y Maturana lo expresa desde esa dimensión más emocional y subconsciente que finalmente define la mayor parte de nuestros actos. Entonces, dicho eso, todo se vuelve mucho más misterioso en este proceso de ciudad, en este proceso de paisaje, en donde por más que decimos vamos a ir para allá y lo vamos a hacer de esta manera, es bastante más caótico. Y ahí lo importante de entender qué es lo que nos importa, ¿verdad? Para dónde queremos ir y mantenernos relativamente orientados en eso, ¿verdad? Aquí otro concepto que me interesa hablarles y que tiene que ver con el agua, y es que, y con esto de esta visión de que todo está en un proceso de transformación, acá tenemos dos imágenes, son del mismo lugar. Este es un glaciar en 1909 y el mismo lugar luego de 100 años casi. Y podemos ver que al retirarse las masas de hielo, los territorios, los paisajes empiezan a ser colonizados o empieza a haber como una retomada de la vida en los lugares, ¿ya? Este es un proceso bien interesante porque vemos en el fondo que los paisajes se están sucediendo. Y en general, la tendencia en este planeta Tierra, que tiene como una suerte de anomalía, es que es que por sí mismo los paisajes tienden a su complejidad a través de la vida, ¿ya? Y eso para nosotros es importante porque nuestro trabajo siempre ha sido hacia la complejidad, ¿verdad? Está perturbado, se simplificó, se botaron los árboles, pasó la calle por encima, se drenó el humedal, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ya? Más de lo mismo. Y esto es algo que ha ocurrido en la Tierra en procesos geológicos amplios, ¿verdad? Son como unos pulsos que hay en donde baja la temperatura, se llena de hielo, ¿verdad? Una gran perturbación, se retira la vida. Sube la temperatura, se derriten los hielos y vuelven los bosques y las selvas a retomar los paisajes. Y es que algo que se habla poco, y es que los seres vivos hacemos parte del ciclo del agua, ¿ya? Y Yanquihue, ese lugar colmado de agua, en donde uno dice, tengo una inundación, voy a infiltrar. No, señor. No, señor, porque la napa está ahí. Está ahí. Hay lugares que emerge el agua. O sea, ahora, como desde mayo, hay lugares que si uno va caminando, se moja. Y en diciembre no, porque se bajó un poquito la napa, ¿ya? Entonces, en estos gráficos lo que se está mostrando es dónde está el agua en el planeta Tierra. Es un circuito cerrado, no cambia la cantidad de agua, pero sí su distribución, ¿verdad? Y esto es interesante para el caso de Chile porque nos dice, la desertificación, ¿hay menos agua en el mundo? No, hay la misma cantidad, pero su distribución cambió, ¿ya? Y aquí lo que yo quiero destacar es cómo los organismos vivos somos parte del ciclo del agua, la gestionamos, ¿ya? Por eso yo siempre digo, la desertificación en Chile es un problema de gestión del paisaje, gestión de la vida, gestión de los bosques. Y es que efectivamente son los bosques los que interactúan con los cuerpos de agua y también con la atmósfera, conectándolos, ¿verdad? Y bombeando agua hacia el interior de los continentes. Esa ha sido una de las estrategias que tiene el planeta Tierra para llevar agua hacia el interior de los continentes. Por ejemplo, en la Amazonía, ¿verdad? La selva va pulsando agua hacia arriba, vienen los vientos, se lleva esa humedad atmosférica más adentro y llueve más allá y así va pum, 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 moviéndose el agua continente adentro. Lo mismo pasa en otros continentes, ¿verdad? En todo lo que es Rusia, etcétera, etcétera. Y sin embargo en Chile el desierto avanza. Y me interesa tener esta visión porque en el fondo nos pone un contexto de que en Chile estamos con una situación de riesgo de desertificación que está avanzando, ¿ya? Si bien nosotros estamos situados aquí, en donde pareciera que no tenemos ningún problema, y efectivamente hay mucha agua, tenemos en los paisajes rurales la necesidad de llevar agua en camiones aljibe. Y sin embargo acá llueve cerca de 2000 milímetros al año, que es un montón.
pero es un montonazo. Y por eso es que a mí me gusta pensar que el paisaje somos todos, ¿verdad? Ahí nos sitúa como actores activos, ¿verdad? Somos un componente del paisaje, hacemos parte de él y también somos un agente activo de sus procesos. Transpiramos, consumimos, generamos residuos, tomamos, etcétera, ¿verdad? Estamos transformando, ciclando cosas, ¿verdad? En ese sentido, el paisaje es creado por nosotros, ¿verdad? Y ahí está la gracia, pues. Y nosotros como arquitectos, que se nos consulta, ay, ¿cómo va a hacer esto? Dame una imagen y hagamos un programa, y después un plan, un proyecto, una obra, ¿verdad? Desde esa perspectiva, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Y eso es lo interesante también del oficio de arquitecto, ¿verdad? Entre otros. Y cuando se habla de paisaje, hay varias definiciones y aproximaciones según tu disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, los ecólogos definen paisaje como un conjunto de ecosistemas. Como arquitectos eso no nos dice mucho, ¿verdad? Pero hay otras definiciones que quizás sí. Otra manera de observarlo es esa interacción entre la cultura y el entorno, o sea, entre la humanidad y su entorno. El paisaje tiene que ver con el ser humano puesto en los lugares, ¿verdad? Y una manera de analizarlo, que sí nos puede hacer más sentido a nosotros como arquitectos, aunque venga desde la ecología, es esta idea de revisar su estructura, es decir, su expresión física, ¿verdad? ¿Qué elementos hay? Yo los puedo ver, los puedo medir, los puedo pesar, puedo cartografiar eso. Otra manera, otra dimensión del paisaje desde la ecología es sus procesos, ¿verdad? Las interacciones, los intercambios, la energía, ¿verdad? Disponible. ¿Y cuál creen que es la otra dimensión? El cambio, ¿verdad? Cómo se está transformando esto. Porque efectivamente va hacia algún lado. Veíamos, estaba el hielo y después está el bosque, ¿verdad? Se está transformando. Y después está la ciudad y ya no hay bosque. Pero podrían haber bosques en las ciudades. Entonces, como para que se entienda, hay una dimensión visible y una dimensión invisible. Y hay distintos como aspectos que uno pudiera medir, revisar, analizar. Y eso ya es una invitación para cada uno. ¿Qué es lo que quiere observar, verdad? Por dónde siente que va la cosa. Y sin embargo, en esto hay una relación que va configurando ciertos patrones, ¿verdad? Patrones, ya sea por dónde se va moviendo el agua, en dónde se va quedando, residiendo, por dónde se empiezan a acumular las formaciones vegetacionales, cómo se distribuye la biodiversidad, por ejemplo, y cómo todo ello puede empezar a ser una oportunidad. Y en el caso de Llanquihue, me salté varias cosas aquí, pero nosotros detectamos ciertos desafíos, ¿verdad? Esto es fruto como de análisis de varios años con la comunidad, ¿ya? Y con varias. Entonces, al principio yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué necesitamos del involucramiento de las comunidades, verdad? Ahora me gusta más la pregunta ¿para qué? La encuentro más funcional, ¿verdad? Esto es como hacer psicoanálisis y esto es como irse a un coaching, ¿verdad? Más rapidito. Y estas son las respuestas que nos hemos dado, ¿verdad? Y básicamente tiene que ver con lo que les decía antes. Al final el paisaje, la ciudad son manifestaciones culturales, ¿verdad? Entonces, si queremos generar un cambio hacia la conservación o la regeneración de la naturaleza en las ciudades, si queremos que los proyectos tengan pertinencia territorial, hay que hacerlo con la comunidad, ¿verdad? Para que tengan sostenibilidad, porque si no tú vas y ya se lo robaron, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha pasado que uno ve que recién plantaron y se llevaron todos los arbolitos, ¿verdad? O pusimos los juegos y los quemaron, o sea, como que... también porque hay que saber de manera compartida para dónde queremos ir, esa visión, ¿ya? Y las comunidades son parte del problema, pero también de la solución. Es como
está inherente, está implícito, ¿verdad? Y también porque quienes viven, quienes habitan, conocen, aunque quizás ni saben lo que conocen, ¿verdad? A todos nos pasa. Y también disponen de recursos, ¿verdad? Materiales, inmateriales, información, ¿verdad? Y sin embargo, esto se puede manifestar, esta relación, comunidades, paisaje, se puede dar a distintos niveles, ¿verdad? A nivel de dar información y punto, y ahí queda, que es como bastante fome porque es unidireccional, hacer consultas, ya recibo algo de feedback, ¿cuál prefieres? ¿A, B o C? Ya es un poquito más interesante porque algo te llega, o después decidamos juntos. Ahora, esta es la más interesante, nivel de gestión. Por ejemplo, arquitectos, hacemos un parque, un proyecto, diseñamos, nos queda súper lindo y todo, pero se llena de basura. ¿Ah? O los juegos se prestan para pésimos usos, alcohol, ruido, etc. Entonces ahí hay un tema de gestión, de gobernanza, ¿verdad? Que cuando se logra es maravilloso, porque ahí sí está ese, como decía Gastón Sublet, como ese nuevo tipo humano que estamos necesitando para empezar a habitar nuevamente, como un habitar que nos permita seguir vivos como sociedad, ¿verdad? Y dicho todo eso, ya pasamos a la segunda parte, qué es lo que somos, qué es lo que estamos haciendo en Llanquihue, y siempre invitarles a revisar la web. Hay una biblioteca ahí con material sobre Llanquihue, no sé si algunos habrán visitado el sitio, pero hay algunos documentos que pueden ser de interés para ustedes, ¿ya? De distintos tipos. Y un poco el propósito de nosotros como organización desde Legado Chile es justamente reconciliar esa relación que tenemos inherente entre naturaleza y comunidades. ¿Cómo se hace? Sigue siendo una pregunta abierta. No somos, digamos, no es que tengamos la solución, pero lo intentamos, ¿verdad? Porque al final siempre es un intento, ¿verdad? No sabemos si esa es la solución. Hay que darle con todo nomás, ¿verdad? Y en ese sentido aquí tenemos nuestro Llanquihue, ciudad fascinante, agua, otra agua, otra agua, otra agua, otra agua, agua en forma de matorral, ¿verdad? Llanquihue, ciudad de humedales. Y es interesante dónde se sitúa Llanquihue, pero también situarlo en el contexto chileno como hotspot de biodiversidad. ¿Alguien sabe lo que es un hotspot de biodiversidad? ¿Por ahí? ¿Han escuchado el término? ¿No? Los hotspots, o puntos calientes de biodiversidad, se refieren a aquellos lugares del mundo que presentan alta diversidad biológica y endemismo, es decir, como organismos que son propios de ese lugar, exclusivos, pero que además presentan altos niveles de amenaza. Y vemos que Chile está todo marcado. Está todo amenazado en Chile. Y aquí estamos como en la parte más sur del gran hotspot que está identificado para Chile, ¿verdad? Y acá en esta lámina vemos una cartografía de la zona centro-sur del país. Y a mí, bueno, aquí estamos destacando lo que sería la zona de Llanquihue, ¿verdad? Llanquihue, el río Maullín, ¿verdad? Aquí se ve. Y aquí tenemos un modelo que representa la vegetación de hace unos 200 años. ¿Cómo la vemos aquí? ¿Cómo se ve? ¿Ah? Grandes masas forestales continuas, ¿verdad? Y aquí es como una muela llena de caries. Queda un poquito de diente sano por ahí por allá, ¿verdad? Todo lo demás, depredado. Una gran carie, ¿verdad? Y en el caso específico de Llanquihue y del río Maullín, que es una de las gracias de Llanquihue, que se sitúa en el origen del Maullín,
vemos que hay una configuración acá que está descrita en color morado, que se denomina bosque laurifolio, que es lo típico del bosque valdiviano, también se le llama. Laurifolio, hoja grande, flexible, brillante, ¿verdad? Más selvático. Y el río, como esa suerte de corredor biológico que conecta el bosque laurifolio de la costa con el de la cordillera, ¿verdad? Y sin embargo, así lo tenemos, muy fragmentado. Entonces son consideraciones para tener en cuenta, ¿verdad? Si bien mi formación es como arquitecto, soy un arquitecto que se dedicó a otras cosas también, sin dejar de serlo. Bueno, y justamente estas cosas que estamos hablando han llevado a concebir o a darle como medallas al río Maullín como por su alto valor ecológico, ¿verdad? Entonces, y entender que también es un río libre, es un río que no tiene ningún tipo de como intervención significativa en su cauce, no hay represas, etc. Hace algún tiempo declarado santuario de la naturaleza, es una figura que en realidad define solo su cauce, ¿ya? No sus bordes. Pero hay otros, es un sitio IVA, como de gran importancia para aves, ¿verdad? O también de la red hemisférica de aves playeras. También sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. Hace parte del Programa Nacional de Humedales y también es santuario de la naturaleza. Y aquí un personaje interesante. ¿Alguien ha visto este pajarito? ¿Lo conocen? Se llama zarapito de pico recto, ¿ya? El zarapito de pico recto es un ave que vive entre la Patagonia chilena y Alaska, ¿dale? Es como de este porte, debe pesar 300 gramos. Y en 3 días va de aquí para allá. Entonces, es bien interesante porque cuando viaja, prácticamente no para en ningún punto. Pero cuando se detiene, ¿se pueden imaginar ustedes lo que es viajar 3 días seguidos, sin descanso, teniendo un peso propio de menos de medio kilo? Cuando tú llegas a tu nuevo punto de pausa, ¿qué vas a necesitar ahí? ¿Qué necesitarías tú? ¿Ah? Un masaje. Pero, agua y comida como lo más esencial, ¿verdad? Y el río Maullín es uno de esos puntos. La desembocadura del río Maullín es donde llega este pajarito, ¿verdad? Entonces ahí uno empieza a ver, este río está conectado con Alaska a través de este pajarito. O sea, ahí está esto de los procesos a través de un componente. Decirlo así pierde mucha magia, pero es interesante como decir, todo lo que pasa en la ciudad de Yanquihue está conectado con la vida de Alaska incluso. O sea, hay una red de vida de la cual Yanquihue hace parte y toda la cuenca del río Maullín, ¿verdad? Que inicia ahí con las altas cumbres del volcán Osorno, del Calbuco, etc. Perdón, Andrés, ¿puedes repetir el nombre del pajarito? Zarapito de pico recto. Gracias. Bueno, son 85 kilómetros, más o menos, de río, ¿verdad? Entre la desembocadura del lago Yanquihue, ahí en el puente donde está el cruce del tren en Yanquihue, hasta la ciudad de Maullín, que está en la desembocadura del Maullín. Y 55 metros de desnivel. Es poquito, ¿ya? Y esto trae una configuración bien especial para un río en Chile. Porque en general los ríos en Chile son torrentosos, tienen grandes desniveles, entonces tú ves así espumas blancas, ¿verdad? Te quieres meter y es un peligro. Para los kayakistas, fantástico, ¿ya? Pero el Maullín es distinto, muy diferente, ¿verdad? Por eso tiene esta configuración que es como si fuera un Amazonas, ¿verdad? Esto es el río Maullín, ¿verdad? El río Maullín es como un Amazonas.
Entonces es interesante y su cauce está cubierto de árboles, mayormente de dos especies, Pitras y Temos, ¿verdad? Es tan impresionante esto que por lo menos la segunda sección, la parte más baja del Maullín, que está influenciado por las mareas, este bosque sube y baja un poquito. Loco igual, ¿no? Yo lo encuentro interesante. Y por eso también se le llama Hualve o bosque inundado, ¿ya? Siempre se discuten si ese es el nombre que debiera tener o no debiera tener, pero todas las palabras tienen sus limitaciones y así estamos. Otro dato interesante es que el lago Llanquihue, que está aquí, que desemboca, drena a través del río Maullín, no siempre fue así. No siempre fue así, ¿ya? Por mucho tiempo, el lago Llanquihue bajaba, terminaba por aquí, por el lago Petrohue. Y lo que se piensa es que justamente esta formación de que los bosques llegaran a poblar el río tuvo que ver con que esto no era la desembocadura principal, sino que era esta. Entonces las plantas lograron tomar el cauce. Pero después, con una de las erupciones del volcán Osorno, esto se tapó con las, ¿verdad? Subió un poco su nivel y empezó a escurrir el agua por acá. Y esa es una de las teorías que explica esta condición de Hualve, ¿verdad? De bosque inundado, que es tan poco frecuente. Si bien no es exclusiva de Llanquihue, porque el Hualve se piensa que está desde la 8ª región hasta la siguiente región hacia el sur, claramente el Hualve más extenso es este, el del río Maullín, ¿ya? Y se pueden encontrar animales relativamente grandes como el huillín. ¿Conocen al huillín? Huillín, Lontra provocax, ¿no? Es una nutria, es el depredador tope de este río. Es como de este porte. Yo nunca lo había visto hasta hace como 3 semanas, que tuve la suerte de meterme al río Maullín en una tabla y nadé con él, no sé, como 500 metros. Así la cabeza. Fascinante el animal. Bueno, volvamos a Llanquihue, ¿ya? Y ahora vamos a meternos en algunos conceptos un poquito más técnicos. Hemos identificado que podemos distinguir 16 humedales de 7 tipos distintos, de acuerdo a la clasificación Ramsar, que aportan más de 76 hectáreas de humedal. Se han reconocido más de 100 especies de aves, más de 50 especies de flora, 5 anfibios y mamíferos. Ahí dice uno, pero ese es un dato que no estoy seguro cómo surgió, porque en realidad hay más, ¿ya? Y aquí estamos hablando ya de la ciudad. Y bueno, este es uno de los humedales. Este es el humedal Los Helechos. Ustedes pasaron por ello, ¿no? Alguna de sus visitas. ¿Saben dónde está el humedal Los Helechos? No tienen idea, ya, después lo vamos a ver. Pero este es un humedal de tipo vega, vega inundada, ¿ya? Es decir, no se ve su agua, pero ahí está, ¿ya? Es como una esponjita que parece que está seca. Y este está muy cerquita, es el humedal La Poza Negra o Las Ranas. Aquí tenemos otro humedal, que en realidad es una quebrada, porque los tipos de humedales son muy diversos. También se define como humedal una quebrada, ¿verdad? Solo que son humedales por donde el agua pasa. Son los llamados humedales de tipo lóticos. En cambio estos son los lénticos, que son más suavecitos. Y este es un humedal que se llama rana chilena. Me gusta pensar que todos los organismos vivos somos como humedales. Este tiene 4 patas, nosotros tenemos 2, ¿verdad? Y este está en uno de los humedales donde hicimos un proyecto. Y hubo todo un proceso asociado a este para relocalizarlo, porque en verano se le iba la mayor parte de su agua, entonces las ranas empezaban a arrancar. Hubo una suerte de éxodo de sapos, de ranas chilenas, y se metían a las casas.
Es interesante, po, ¿no? Pero habían vecinos, entonces, habían vecinos que teníamos todo un plan de acción en torno a esta situación y los relocalizábamos. ¿Pero son así o son así? ¿Qué categoría? La rana chilena llega a ser del tamaño de una empanada de pino, de horno, de horno. Puede pesar hasta 1 kilo. ¿Ah? Y fue muy consumida, las ancas de rana. De hecho, eso detonó que hoy siga en categoría de conservación, tiene una clasificación como tal. Y esto es bien interesante también, porque los humedales, hablando de servicios ecosistémicos, este señor seguramente hace canastos, ¿verdad? Con las fibras que saca del mismo humedal. Debe ser ese un sauce, un salix de algún tipo. Y aquí, este es el humedal Baquedano, que es donde hicimos uno de los proyectos y del cual vamos a hablar también, ¿ya? Y estos son distintos humedales. Estos son algunas de las personas que viven en Yanquihue y aquí estamos saliendo de una actividad que hicimos el 2016. Bueno, y como organización, nosotros adoptamos una metodología. Esa metodología se denomina Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación. Un nombre largo, pero básicamente surge a partir de distintas organizaciones que se dedican a la conservación. Estamos hablando de TNC, Nature Conservancy, entre otras. Y básicamente dijeron, oye, aunemos un lenguaje que nos permita compartir más fácilmente los desafíos y los aprendizajes, ¿verdad? Y se desarrolló esta metodología que nosotros también adoptamos, tiene 5 pasos y es iterativa, ¿verdad? Entendiendo que son procesos continuos de cambio, transformación y sucesión. Es decir, cuando volvemos a estar en la conceptualización, que es el paso 1, ya hicimos todo este avance, entonces estamos en un piso superior, ¿verdad? Que nos permite ir más allá, ser más ambiciosos. Igual que en la naturaleza, ¿verdad? Se va al glaciar, llegan los musgos, los líquenes, después las gramíneas, los pastos, ¿verdad? Esos pastos dan las condiciones para que pueda crecer un arbusto, que lleguen los primeros pajaritos. Esa condición genera la posibilidad de que se establezca algún árbol, que lleguen los zorritos, y así la sucesión. Para nosotros no es muy distinto, ¿ya? Entonces, a partir de esto, nosotros hicimos todo un proceso ciudadano que hemos iterado más de una vez y analizando la ciudad, ¿verdad? Acá hay distintas personas, algunas siguen en el territorio. Ella es Camila Toich, de la consultora Patagua, quizás la ubican. Un amor de persona. Él es concejal desde el 2016 y sigue vigente. Tomás Sarachev, uno de nuestros colegas con quienes iniciamos Legado Chile. Doraliza hoy en día es la directora del tránsito, así que sigue vigente. Y él trabajaba en el MIMBU, pero ya no. Se fue para Santiago, así que le perdí el rastro. Y básicamente en estos ejercicios, y con el sesgo también de nuestra formación, para poder aproximarnos a este territorio, quisimos hacerlo de una manera que fuera espacialmente explícita, ¿verdad? Y en ese entonces, el marco que nos permitía avanzar en eso era esta idea de la infraestructura verde, ¿vale? Que la infraestructura verde, nos preguntamos cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es la infraestructura verde de esta ciudad? Y para eso teníamos que definirla, ¿ya? Y a mí me gusta pensar que la infraestructura verde, si bien uno puede decir son un conjunto de componentes verdes y abiertos y bla, 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 la infraestructura verde también puede ser una manera de mirar el entorno, ¿verdad? Una manera de observar el espacio desde su funcionamiento ecológico. Y más adelante, cuando veamos aspectos de aguas lluvias, vamos a poder ver qué pasa cuando cambiamos la mirada de esas dos definiciones. Y aquí esto me lo va a saltar para ir más rápido. Entonces aquí podemos ver en una línea de tiempo, en este caso es hasta el 2021 parece, desde el 2016 a la fecha, una serie de actividades, proyectos que han ido pasando. Esto no está actualizado, pero hay un hito inicial sobre el cual me voy a detener,
y después vamos a pasar a algunos proyectos más urbanos que son, entiendo, los que más les interesan. Entendiendo que Yanquihue es un contexto urbano con alta vulnerabilidad social, ¿verdad? O sea, si bien aquí no hay ningún yanquihuano, la vulnerabilidad escolar ronda el 90% de los estudiantes. El nivel de pobreza, hace algún tiempo al menos, era superior al 13% de la población. Entonces, es un contexto delicado. Y por lo menos cuando obtuvimos este número de áreas verdes por habitante, era ni siquiera 3 metros cuadrados por habitante. Y sin embargo, cuando nosotros llegamos al territorio, para poder vender y que nos abrieran las puertas en la MUNI, les dijimos, oye, si es que ustedes tienen 3 metros cuadrados por habitante, o 2 menos de 3, y sin embargo tienen toda esta red de humedales, si activamos esos espacios, vamos a pasar a un estándar mega superior, más de 50 metros cuadrados por habitante. Y ahí el administrador y el alcalde fue como, oh, ya, vamos, te creo, aunque sean unos niños, aunque sean lo que sean, vamos. y así logramos entrar, ¿ya? Esta es una cartografía analítica sobre los humedales de Yanquihue. Cada color representa una tipología diferente, desde lagunas, vegas, bordes, lacustres, el río, las quebradas, ¿verdad?, el estero. Y esa es una manera de verlo. Y otra es desde su identidad, ¿verdad? Porque cada uno de estos lugares tiene su memoria, tiene sus procesos, tiene sus vecinos, tiene sus vínculos, sus significados, ¿ya? Entonces, para nosotros como arquitectos, súper importante ver que esto no es solo un tecnicismo, ¿verdad? No es una definición de clasificación de humedales, sino que son lugares con historia, con identidad, donde hay una visión también quizás de parte de los vecinos, ¿verdad? Y aquí algunas imágenes de estos distintos humedales. Aquí el origen del Maullín, esta ya la vimos, el humedal Los Helechos, una de las quebradas, este es el humedal Las Ranas o Poza Negra, el humedal El Loto, que si fueron a Yanquihue seguro de ese sí se recuerdan, ¿o no? El humedal El Loto. ¿Sí? Sí, ya. Y el de acá arriba, ¿qué estamos viendo ahí? Ah, el Werner. ¿Sí? Es que está en la lista, no creas que Ah, muy bien, muy bien. Y aquí simplemente estas imágenes, rara vez las pongo, pero dado el contexto aquí de la facultad, el crecimiento demográfico de la ciudad, de lo más oscuro a lo más claro, es lo más antiguo y lo más nuevo. Entonces claramente vemos como el centro, en negro, fue lo primero que se pobló, y después hubo una segunda oleada que empezó a poblar esta zona. Y esta zona es bien interesante porque es la zona como industrial. Tiene estos grandes edificios, esos galpones fascinantes con una arquitectura deliciosa y muy poco viva en este momento. O sea, sería súper interesante trabajar esto. Y con unos barrios acá de vivienda sumamente interesantes para quien quiera vivir tranquilo. Maravillosos barrios acá arriba. Toda esta zona de acá es una exquisitez. Y aquí tenemos los nuevos barrios de vivienda, ¿verdad? Los que tenemos acá. Y en esa zona amarilla, que es vivienda social, en alta densidad, es que tuvimos la ocasión de intervenir uno de estos humedales y generar un parque. Aquí tenemos la densidad. Podemos ver justamente que estos nuevos barrios son los más densos. Y aquí esta idea como de dónde se alojan el comercio, los equipamientos y el patrimonio, que están relativamente dispersos, pero concentrados en ciertas zonas y algunas quedan bastante desfavorecidas, ¿verdad? Y eso es interesante, sobre todo para quienes están viendo proyecto urbano, creo que era cuarto año, porque al final muchas veces hablamos de la vivienda, pero se nos olvida que una vivienda en una mala ciudad no alcanza a ser una tan buena vivienda, ¿verdad? Y eso, no sé, pues las ciudades europeas, sobre todo las chiquititas, son interesantes para vivir, no porque el departamento sea tan bonito, sino porque el entorno urbano
es diverso, es rico, es complejo. Y este no es un entorno diverso, rico ni complejo, sino que es bastante desabrido. No tiene mucho equipamiento, etc. Bueno, y a partir de todos estos procesos de diálogo y de análisis en la ciudad, es que nosotros hacemos estos esquemas, ¿verdad? Que son propios de la aplicación de los estándares abiertos, en donde siempre tenemos a la vista qué queremos conservar o qué queremos regenerar, ¿verdad? Aquí están los distintos humedales y vamos haciendo una síntesis de las amenazas, de las grandes amenazas que hay sobre estos componentes, ¿verdad? Y detrás de eso vamos viendo cuáles son las causas y cómo están relacionadas, qué viene primero y qué viene después, ¿verdad? Entonces, tener esto relativamente claro, que siempre, también esto, hay que entender que estas organizaciones de ideas no son el territorio, ¿ya? Entonces, no hay que tenerles tanto apego, pero sí nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan mucho porque cuando, por ejemplo, ¿quiénes han tenido aquí clases con la Pía Serán? ¿Por ahí? Ya, pues, cuando la Pía Serán armó este programa de Casa Sana, Vida Sana y se acercó a nosotros para hacer una colaboración en Yanquihue, nosotros sabíamos que para nosotros podía ser interesante trabajar con ella a la luz de la conservación de la naturaleza, porque con ese programa se buscaba darle mayor eficiencia a las viviendas. En aquellas viviendas que tenían leñadores, que son los que talan el Hualbe del río Maullín. Entonces para nosotros, vamos, sí, el trato al tiro, pues pía, vamos, y fue súper bonito el proceso, ¿ya? Entonces, con esto quiero decir que con un diagnóstico estratégico claro, es mucho más fácil aprovechar las oportunidades emergentes. Y las oportunidades emergentes normalmente son las más fáciles de implementar, ¿verdad? Porque uno no hace todo el trabajo, ¿verdad? Lo hacen otros. Bueno, esto ya lo vimos, pero básicamente las grandes amenazas de la biodiversidad en Yanquihue son contaminación por los residuos líquidos industriales y las aguas servidas que se vierten al entorno urbano. Disposición de residuos, todo esto que está aquí son basurales, la extracción ilegal de leña, rellenos y modificación de cauces y presencia de especies exóticas invasoras, que suena bien feo, pero en fin. Y aquí una de las amenazas más relevantes, que es esto de la fragmentación y pérdida del sistema hidrológico a partir del relleno y drenaje de humedales. Aquí podemos ver una como progresión de cómo se han ido perdiendo estos humedales. Entonces, desde el 62 al 2018 se perdieron casi la mitad de las superficies de humedal. Y sin embargo, desde antes del 62 ya se había modificado lo más importante, o sea, ya había pasado la línea del tren, ya había hecho una modificación de la topografía, entonces realmente no sabemos cuál era la superficie original de humedales. Ahora, no hay que llorar sobre la leche derramada, hay que ver qué hacemos con donde estamos ahora, ¿verdad? Y esa ha sido nuestra misión, esto es lo mismo. Primero veamos esto. El plan de infraestructura verde en términos muy generales, que es justamente esta idea de cómo hacemos una expresión espacial que pone énfasis en el funcionamiento ecológico. Y aquí esta es una de las primeras cartografías que se realizaron. Esta foto es de una lámina que se rayó el 2016, ¿verdad? Entonces empieza como a relevar los cursos y cuerpos de agua y las zonas verdes que están abiertas. Y luego ya algunos elementos que empiezan a conectar todos estos parches más evidentes de naturaleza o potencial de naturaleza, con la perspectiva de generar este plan de infraestructura verde y aportar casi 800 metros cuadrados de espacios públicos verdes y abiertos a través de una red interconectada que se colabora de espacios para todos,
¿verdad? Entonces, básicamente acá lo que tenemos son las líneas del agua, la estructura urbana, la vegetación y los deslindes. Y en ese match es que después se organiza esta información y aparece esta idea, ¿verdad? En donde los humedales son estos núcleos de mayor interés. Y este plan tuvo 3 objetivos estratégicos que pretendían habitar espacios naturales, o sea, nosotros, convertirlos en que sean hábiles de uso, al mismo tiempo restaurar su funcionamiento ecológico y también conectarlos, ¿verdad? Estos grandes parches, los pequeños parches y los elementos lineales, ¿verdad? Cada uno tiene sus funciones y como más específicas, ¿verdad? Y soluciones de diseño. Y aquí vemos el mismo plan de antes, ¿verdad? Que les mostré. Y aquí vemos qué pasaba cuando miramos la ciudad desde la perspectiva del drenaje urbano. Y básicamente tuvimos que pintar todo. Porque aquí nos preguntábamos cuál era el potencial de gestionar el agua de cada lugar de la ciudad. Y ahí fue súper evidente porque cada centímetro cuadrado hace parte de la cuenca, ¿verdad? Cada gota que cae en algún lugar y después se va a otro lugar. Cae en el techo, cae en el jardín, cae en la calle, pero todo hace parte de la cuenca. Entonces, ahí nosotros dimos soluciones a través de una guía de orientar cómo habilitar en términos de infraestructura, de diseño, los píxeles azules, los amarillos, los rojos, los verdes, los morados, etc. ¿Ya? Eso también está disponible y se puede descargar. Súper interesante. Otro elemento interesante de hacer estas planificaciones, que si bien no son, ¿cómo decirlo?, no hacen parte de un instrumento de planificación territorial, sí pueden incidir sobre ellos. Entonces, en algún momento, Yanquihue entró en un proceso de actualización del plan regulador y finalmente integraron todo este trabajo que nosotros veníamos haciendo antes que ellos y se integra prácticamente por completo. Y eso fue súper gratificante, ¿verdad? Bueno, lamentablemente estos procesos son largos, mucho más largos de lo que nos gustaría, pero ahí va, avanzando. Acá una sinopsis de en qué están algunos de los proyectos que están acá distinguidos. Entonces, el humedal Baquedano, que está acá, ese ya se ejecutó, un proyecto entregado. El año pasado hizo parte de la muestra de la Bienal de Venecia, o sea, está en el pabellón de Chile, allá en Venecia. Interesante. El humedal El Loto, también hicimos un perfil de proyecto, avanzó y después se estancó. El humedal Los Helechos, que es un humedal que tiene propietarios. Entonces acá logramos generar un proyecto para este tramo y se edificó una parte de él. Ahora estamos en un proceso de activar la Ribera Sur y los demás yo diría que están en un cajón. Sí. Vamos aquí. Ahora, aquí comentarles como un ejercicio que puede ser también muy poderoso para nosotros como diseñadores y es trabajar en base a escenarios. Nosotros cuando le preguntamos a la comunidad qué es lo que quieres, a veces ayuda mucho poner imágenes, conceptos, imágenes abiertas que permiten que la gente defina su mayor interés. Entonces, por ejemplo, en uno de los humedales les preguntamos: oye, pero ¿qué es lo que ustedes prefieren? Pues, ¿recuperar esa naturaleza original, salvaje, del Gualbe enmarañado? ¿O ponerle foco en que sea un refugio de biodiversidad, que no necesariamente es lo mismo? O que sean humedales para el bienestar de la comunidad, ¿verdad? Circulaciones, lugares para recrearse, mirar, etc. O habilitemos esto para que venga gente de afuera y gasten plata acá en Yanquihue, como turismo. Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿El 4? ¿Ya? ¿Qué más creen que pasó? El 3. ¿Ya? ¿Qué más pasó? La verdad es que pasó de todo. No hubo consenso, lo cual lo hace súper interesante también.
pero te dice mucho eso. Te dice, en verdad, lo que más les interesó fue esto. Esto no les importó que fuera un atractivo turístico. Sorprendentemente. Esto sí, y esto también. Entonces al final eso ya te empieza a perfilar cómo distribuir tus decisiones de diseño, ¿verdad? Y ahora vamos por un proyecto más concreto. Vamos a ver el Parque Humedal Baquedano. Hay mucho para hablar de Yanquihue. Ya. Bueno, aquí este es un proyecto que tuvo muchos actores involucrados. Fue un proyecto que surgió así muy rápido y que nosotros aprovechamos la oportunidad, ¿verdad? O sea, había que gastarse una plata de parte del gobierno regional y se la designaron a Yanquihue y nosotros justo estábamos ahí. Entonces el alcalde nos dijo, bueno, ¿y dónde? ¿Quieren que hagamos un parque? ¿Cuál usamos? ¿Verdad? Y entre que salimos de la sala de consejo y nos subimos al auto, definimos cuál humedal se iba a trabajar. Eso es una cuestión de sí, pero bien de locos. Pero por eso es tan importante tener las ideas claras de antes, ¿verdad? Y entender que el municipio hizo el patrocinio y también la postulación del proyecto para bajar los fondos públicos de ejecución de obras. Nosotros, con la Universidad Católica y su magíster de paisaje, fuimos los proyectistas. Hicimos el expediente técnico, todo el dibujo que ustedes hacen normalmente, eso lo hicimos entre los dos. Y el financiamiento como tal vino del gobierno regional, ¿ya? Entonces se lograron en ese entonces, 2018, inyectar 92 millones de pesos en una hectárea de humedal, ¿verdad? Un humedal que tenía inundaciones recurrentes en los bordes del humedal, bien absurdo eso, con un equipamiento inseguro, inadecuado, etcétera, etcétera. Vertimientos, habían talleres de auto, todavía existen, en fin. Entonces, nosotros vimos en todo esto una tremenda oportunidad que la organizamos en una serie de estrategias que están descritas acá. Primero que todo, una idea como de infraestructura azul, con un manejo de bordes que nos permitiera capturar toda el agua del entorno del barrio y canalizarla hacia adentro del humedal, pero canalizarla lo más limpia posible. Entonces hicimos unas zanjas que iban con bolones y con plantas para remediar dentro de lo posible el agua antes de que llegara al cuerpo de agua, ¿verdad? Acá hubo otra estrategia. Acá lo que está marcado son los sumideros, no los sumideros, sino por donde entraba el agua desde la calle. O sea, del sumidero de la calle entraba en estos puntos. Y ahí quisimos, pero no lo hicimos, generar trampas sedimentarias, que es un dispositivo que puede ser bastante simple, pero en donde tú interceptas una buena parte de los sólidos, ¿ya? Y de las basuras, y quedan ahí. Entonces tu humedal no se colmata de sólidos ni de nutrientes. Entonces se mantiene por más tiempo sin esa recarga y esa sobredosis de nutrientes. Después, infraestructura urbana, ¿verdad? Un recorrido de borde con ciertos puntos de pausa y zonas con algún tipo de zonificación de transición, ¿verdad? Y después cómo esto se juntaba. Hay que decir que estos esquemas, o sea, esta conversa que hubo del auto, o sea, desde la sala de consejo al auto fue un jueves y esto se presentó el martes en el consejo regional. Entonces fue una cosa como muy rápida, no dormimos en todo ese fin de semana, pero el proyecto se ejecutó y esta es la planta de arquitectura de ese proyecto. Entonces podemos ver cómo generamos un recorrido de borde que tomó distintas materialidades, desde pasarelas, algunas entraban al humedal, generando la posibilidad de entrar en él, pero de manera más controlada, ¿verdad? A través de estas pasarelas que hicimos dos. Otras zonas eran recorridos pavimentados, tipo veredas, pero amplios. O sea, nuestro estándar fue 2,5 metros, cosa de que pudieran caminar 2, 3 personas conversando sin problema. Si alguien venía en contra, tampoco rompía la conversación, porque la vereda de 1,20 m no te sirve casi ni para dos, ¿verdad? Querés pololear y no se puede. Entonces,
Otros elementos. Establecimos ciertas zonas en función de ciertas infraestructuras existentes, o sea, equipamientos existentes, en donde concentramos algunos juegos, ¿verdad? Y también definimos algunas zonas de reforestación con plantas nativas mayormente, lo que fue un fracaso rotundo en ese momento, porque la constructora hizo esto entre diciembre y marzo, y la verdad es que fue un fiasco. O sea, el mes, si tú vas a plantar en ese entonces, tienes que tomar muchos resguardos que no se tomaron. Entonces, nada sobrevivió. Pero no importó tanto porque, como sabemos, estos son procesos continuos de paisaje y después nosotros iniciamos procesos de reforestación con la comunidad, ¿ya? Pero bueno, en esa primera instancia así quedó el humedal, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo quedó la infraestructura. Cabe decir que este fue un proyecto que aportó, si lo vemos así como en números y promedios, en una hectárea, 92 millones de pesos, significa 9.000 pesos, 9.200 pesos por metro cuadrado. IVA incluido. Entonces, podemos ver que al final la infraestructura verde también nos da esa posibilidad de hacer proyectos muy baratos, en donde no hay que construir el parque, sino que hay que activar la naturaleza y la posibilidad de estar ahí, ¿verdad? Construimos muy poquito. Más fotitos del lugar. Y aquí una secuencia que muestra cómo estaba antes el humedal, cómo quedó justamente después de que nosotros lo intervenimos. Aquí pueden ver que el espejo de agua llega bastante lejos porque nosotros sí intervenimos el cauce en ese momento. Todavía no estaba la ley de humedales. Y lo que hicimos fue sacar tierra para poder darle mayor capacidad de almacenamiento o detención de agua, justamente por las inundaciones. Y cuando hubo una inundación, que fue brutal, lo que se inundó fue el humedal, un poco las calles, pero no alcanzó a entrar a las casas. Entonces, si es que este proyecto no se hubiera hecho o se hubiera hecho con las creencias anteriores que había, porque aquí la visión que había era hacer canchas de fútbol, pavimentar, ¿ya? Entonces se pueden imaginar el problemazo que hubiera tenido la comunidad si es que no hubieran tenido la posibilidad de tener el agua acá adentro. Gigante. Y aquí imágenes del humedal y de la comunidad en este proceso continuo de enriquecerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, las pasarelas, ¿verdad? Acá podemos ver una de las zanjas, ¿verdad? El agua va pasando por ahí y van quedando los sedimentos. Aquí los niños jugando, igual se meten por todos lados, pero está bien también. En verano hacen senderos por dentro del humedal. Y aquí algunos de los vecinos más entusiastas plantando ahí helechos, costilla de vaca, me parece que son, en una actividad de reforestación. Y también en este proceso continuo, años después, generamos un proyecto desde el área de educación, en colaboración con, ¿cómo es que se llaman? Patio Vivo, en un proyecto que se denominó LABUM, Laboratorio Humedal, como si fuera un aula a cielo abierto, ¿verdad? Entonces se generaron secuencias pedagógicas, material didáctico y equipamiento en el espacio público para hacer actividades. Y aquí tenemos a Jason, que era nuestro encargado en ese entonces de educación, y aquí tenemos una de las infraestructuras que se hicieron. Entonces, a lo que voy es que esto se sigue sucesionalizando, ¿verdad? Con equipamiento. No solo la naturaleza sucesiona. Y de ese modo hemos podido pasar de esta percepción vecinal a esa percepción. La dignidad, ¿verdad?, de la naturaleza cuando se hace un manejo que ni siquiera es caro, pero que es adecuado, que es pertinente. Este es otro proyecto, pero yo creo que podemos pasar a las preguntas, ¿no? Porque llevamos harto rato. O comentarios. Y si no, los aburro con otro proyecto. Espérate. Y algunas reflexiones finales. Elaboramos una guía que fuera lo más práctica posible para la gestión de las aguas lluvias urbanas bajo el concepto de ciudad sensible al agua, ¿verdad? O ciudad esponja, que también se habla. Y tomamos como caso de estudio Yanquihue,
lo cual todos los outputs de eso se reunieron en el tercer volumen de esta guía, que se publicó recién este año. Los otros dos se publicaron antes. Y podemos ver los cursos y cuerpos de agua acá, índices de calidad de agua que tomamos como de unos indicadores canadienses, que los adaptamos. Ahí no me hagan muchas preguntas. Usos y coberturas del suelo, que esto es súper importante cuando uno quiere entender qué pasa con el agua cuando cae y generar un índice rápido de cómo puede infiltrar, ¿verdad? La topografía nos va a indicar más o menos cómo va a escurrir el agua, cuáles son las subcuencas que configuran el camino de las aguas. La red vial, que básicamente desde la perspectiva del drenaje urbano son los elementos que conducen las aguas, sobre todo cuando no hay colectores de aguas lluvias. Los colectores de aguas lluvias son unos tubos que pasan por debajo de las calles y de las veredas moviendo el agua. Y acá el potencial de infraestructura verde, que ya se los había comentado, y tenemos otras cartografías que también son maravillosamente hermosas, que muestran la napa subterránea, ¿verdad? Cómo está la napa en invierno y cómo está la napa en verano, ¿verdad? Y ahí uno dice, por eso no puedo infiltrar el agua. Entonces las inundaciones que tenemos acá en el centro no las podemos infiltrar, solo las podemos conducir, ¿verdad? Entonces el diseño cambia. Y para poder realizar esto, también hicimos análisis bien específicos. ¿Quién de ustedes ha visto un plano topográfico alguna vez? Bueno, tú sí. ¿Tú? ¿En clase? Sí. Donde sea. Ya, cuando queremos hacer un plan de aguas y hay cursos de agua, tenemos que hacer una topografía también de los cuerpos y los cauces de agua. Entonces se mide por debajo del agua. Súper interesante. Entonces acá lo que vemos son cómo son las curvas de nivel por debajo del agua, ¿verdad? Es como un conito hacia adentro, el humedal, el loto. Entonces cuando ustedes vuelvan a mirar esto, van a saber que aquí es más profundo, ¿verdad? Es más profundo. Y para poder hacer esto, también se hacen perfiles transversales a todo lo largo de los cursos de agua, y para entender cómo esto se comporta, se estudian las precipitaciones, ¿verdad? Las temperaturas también afectan, pero en realidad son las precipitaciones lo que más define. Y cuando decimos las precipitaciones siempre se habla, no, es que llueven 2.000 milímetros al año, 1.723. Eso no es tan importante para efectos del diseño urbano sensible al agua. Nos interesa mucho más el cómo llueve, cuánto llueve en 24 horas, ¿verdad? Entonces, esas son las definiciones que nos interesan. Y desde la perspectiva de la infraestructura verde, las soluciones basadas en la naturaleza, le queremos dar solución principalmente a los problemas que se suscitan con estas precipitaciones problemáticas que tienen retornos a cada 2 años más o menos. Esas que son gigantes y que ocurren cada 50, 100 años, nos quedamos cortos. Generalmente, no necesariamente. ¿Ya? Sí. ¿Puede llegar a secar una napa ¿Se puede llegar a secar una napa? ¿Alguien sabe esa respuesta? artificialmente? La respuesta es sí, completamente sí. Por ejemplo, la napa de la ciudad de Santiago, que es la napa de la cuenca del Maipo, baja más o menos 1 metro anualmente en este momento. Eso significa que de aquí a 60 años la ciudad de Santiago no va a tener agua. Si se sigue esa trayectoria, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? O sea, no solo sacamos, sino que cuando llueve, el agua no puede infiltrar. Es terrible. Por eso yo digo que es un problema de gestión del paisaje. Lo bueno es que para intentar cambiar esa trayectoria es que hoy se están haciendo algunos proyectos de aumentar la capacidad de infiltración. Y en otra oportunidad yo les puedo comentar de un proyecto que acabamos de entregar la semana pasada en Santiago, en Peñalolén. Hicimos un jardín de lluvia piloto que quedó precioso y que tiene una capacidad de infiltración y de acumulación de agua que está súper interesante. Y si eso se repite, es genial. Lo que sí hay que entender es que todas estas soluciones
no entran en esta idea de hacer una gran solución gigante que resuelve todo. Por el contrario, son soluciones dispersas. Pueden ser muy pequeñas, ¿verdad? Entonces son soluciones dispersas, ojalá en la parte más alta de la cuenca para minimizar las correntías aguas abajo, ¿ya? Entonces un jardín de lluvia no resuelve el problema, pero muchos sí, ¿ya? Y aquí también son como análisis de la ciudad, porque nos gustan los monos y todo eso. Entonces aquí tenemos toda la zona norte de la ciudad, en amarillo el área urbana, en rojo áreas rurales que por topografía escurren hacia la ciudad, y en verde separamos las distintas como subcuencas que se describen acá, ¿verdad? Y acá, en amarillo, tenemos los distintos puntos en donde hay inundaciones recurrentes, ¿ya? Estos son modelos que hacen los ingenieros en sus programas maravillosos, y que un poco lo que uno tiene que hacer calzar acá es el resultado que te da el programa con los reportes históricos de inundaciones. Entonces, claro, el programa te puede decir algo, pero si la comunidad te está informando otra cosa, o en tus registros históricos de la prensa, o si la municipalidad los tiene, te dicen otra cosa, entonces significa que tu modelo no está con los datos adecuados ingresados. Afortunadamente, nosotros teníamos mucha información y calzó bastante bien. Otra cosa interesante es que en este proyecto se logró analizar la escorrentía superficial, que es lo típico, y se integró el comportamiento de la napa, ¿ya? Ese fue uno de los grandes aportes de este trabajo. Y acá yo les voy a mostrar uno de los proyectos en específico. Acá tenemos distintas subcuencas de la ciudad con los distintos puntos donde se inundan, ¿ya? Los denominados puntos críticos de inundación. Y acá tenemos uno de estos puntos críticos de inundación, que es el SU4, ¿ya? SU4, que está acá, y que si pueden ver, se inunda acá y tenéis toda esta cantidad de espacios disponibles para gestionar el agua. Y es como uno dice, ¿pero cómo? ¿Verdad? Entonces aquí propusimos, desde la ingeniería y desde la arquitectura y desde la dimensión humana del espacio, una solución para gestionar esas aguas. Entonces aquí podemos ver la planta general. Acá se hizo un trabajo de observaciones en terreno, conteos, entrevistas, observaciones, para entender los usos, los dolores, las necesidades, ¿verdad? Y a todo ello se le fue dando una organización en el lugar, pero para que se entienda el concepto general, básicamente lo que hicimos fue un hoyo. Esto de acá es un hoyo, en donde cuando llueve, esto se va inundando y puede recibir inundaciones con periodos de retorno de 100 años. Y no va a haber ningún problema en las casas que se inundaban acá. Esta señora tiene que poner sacos de arena constantemente. Bueno, no los pone ella, los pone la municipalidad, pero igual es un gasto público que es tan evitable. Y aquí podemos ver este corte transversal sobre el humedal, ¿verdad? O acá podemos ver las capas principales de diseño, ¿verdad? Arriba, equipamientos, recorridos y los caminos del agua. Y aquí nuestro elemento principal. En este caso, porque no podíamos dejar el agua ahí y nunca más, la propuesta consideró un colector de agua que iba desde el parque hacia el humedal más cercano, que en este caso es el estero Teodosio Sarao, que es donde íbamos a dejar las ranitas cuando llegaban a las casas de los vecinos. Y bueno, también se consideró una suerte de pabellón, porque aquí la comunidad sale a vender sus cosas los fines de semana, pero muchas veces no pueden hacerlo porque generalmente llueve. Entonces hicimos este techo inunda jardines que están en la periferia, esos jardines filtran el agua y después se movilizan a través de zanjas y canales hacia este estanque de detención de aguas, ¿verdad? Así que con ello ya como aprendizajes y reflexiones que yo he hecho con esto, es que esto de la planificación estratégica con foco en tus objetos de regeneración puede ser muy importante para
aprovechar oportunidades emergentes, ¿verdad? Y también los recursos propios. Por otro lado, intentar, medir, aprender, integrar, adaptar y compartirlo, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo hoy día. Estamos compartiendo la experiencia, aprendizajes que hemos tenido. Por otro lado, el valor que tiene la generación compartida de conocimiento, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de cosas, muchas veces son cosas que nos dijo otro. Y también en estas ideas iniciales de la presentación, esto de la gestión participativa, ¿verdad? Como ese mayor grado de participación comunitaria, que es ese nuevo tipo humano que no solo está pensando en sí, sino que conscientemente se sitúa en el entorno y ayuda en este camino hacia la complejidad, ¿verdad? Y para ello muy necesario ir sembrando y cultivando ese sentido de responsabilidad personal, ¿verdad? Porque el paisaje somos todos. Y esto quizás para ustedes puede sonar un poco ajeno, esto de las participaciones ciudadanas, pero cuando les toque hacerlas a algunos de ustedes, que seguro va a ocurrir, entiendan que son experiencias de vinculación, experiencias de establecer confianza, ¿verdad? Eso es súper importante, no es, ¿cuántos árboles? No, es vinculación, ¿verdad? Es conectar, ¿ya? Y finalmente que la ciudad es una expresión de sus ciudadanos. Entonces el foco tiene que estar en sus ciudadanos, ¿verdad? Eso, muchas gracias. Gracias, Andrés. Vamos a abrir un espacio para comentarios y preguntas. Estamos en un espacio bien cercano, así que creo que se escucha bien. Solo tienen que darnos una señal y pasamos la palabra. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? ¿Allá? ¿Cómo te llamas? Esteban. Bueno, me gustaría hacer un comentario de que viéndolo de afuera y con la poca experiencia que tengo viendo este tipo de proyectos, me gustó mucho como decían los profesores, el taller nos dieron un trabajo de investigación para un encargo para los certámenes que estamos dando ahora, y llegué justamente a una presentación bien laxa de muchas diapositivas de Legado Chile. Y me gustó mucho cómo abordaron en general, desde lo micro a lo macro y vueltas. Y a mí, después de lo trabajado en clase, lo conversado ahora, también con algunos compañeros que, si bien no eran de allá, viven en las cercanías de la zona, me dio la sensación de que uno de los principales trabas o problemas que existen con respecto a este tipo de proyectos es un poco la concientización de los espacios y justamente cómo afectan en distintos ámbitos, ya sea lo social o como explicaba lo del pájaro y la vinculación con el entorno a lo lejano que puede llegar Alaska y demás. Pero me da mucho la sensación de que el problema está en las personas y cómo entendemos los espacios, cómo los abordamos, y a mí me da la impresión de que por ahí está el principal problema. Y no sé, desde su experiencia y ya con años trabajando con esto y en la zona, si es que quizá es el mayor desafío y cómo poder abordarlo en el mediano y largo plazo. Me imagino que en el corto es imposible. O sea, hay que abordarlo a todas las escalas temporales, incluida la corta, la inmediata, pero yo comparto contigo esa idea de que al final ese es el desafío, y por eso intenté, como siempre, poner esta dimensión cultural y humana como muy presente en el proceso de la ciudad y también en las decisiones de diseño. Ahora, y también uno va cambiando, uno tiene ciertas ideas primero de conservación y todo, y después y ciertos paradigmas, y después esos van cambiando también, uno también cambia.
y la comunidad cambia. Entonces, por ejemplo, un proyecto que no vimos, que es en torno al humedal El Loto, nosotros por ahí, por el 2018, elaboramos un perfil de proyecto. Se hicieron participaciones ciudadanas, se hizo un proceso bien interesante como de codiseño. Como les dije, ese proyecto se anduvo enredando en algún punto, ¿ya? Entonces, 3 años después, yo me acuerdo que estaba yo viviendo en México, pero venía continuamente a Chile. Y justo estaba acá y se había destapado una situación problemática. Entonces llegó un correo como bien intenso a la fundación, en donde se nos pedían explicaciones. Era una junta de vecinos del humedal que estaban muy asustados con el proyecto sobre el humedal El Loto, porque tenían esta idea de que la conservación es no tocar, poner una reja, saque las manos, saque las manitos, ¿cachai? Y cómo es que íbamos a hacer un parque, ¿ah? O cómo es que se pensaba talar un árbol si es que este era un humedal y no hay que tocarlo, ¿verdad? Entonces llegamos a la junta de vecinos, habían como 25 personas, que en una participación ciudadana es un éxito, o sea, es un exitazo, ¿sí? Pero están todos enojados, todos enojados. Por eso estaban los depresivos. Cuando están enojados asisten más a las participaciones Sí, ciudadanas. quizás es una buena técnica, decir algo feo así que levanta aspereza y después cómo hacerse cargo de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, las preguntas eran, ¿qué es Fundación Legado Chile? ¿Qué pretenden con Yanquihue? ¿Y qué relación tienen con este proyecto? Todos los que estaban ahí en el equipo eran nuevitos, entonces no conocían el proceso. Yo era el único que lo conocía. Entonces, yo ante esas preguntas dije, chuta, bueno, mejor les digo al tiro. Bueno, nosotros que tuvimos que ver con este proyecto, bueno, nosotros planteamos este proyecto y yo estaba a cargo de ese proyecto. Y se fue una bomba. Yo le dije, nosotros hicimos un proceso con ustedes. Identificamos los problemas con ustedes y definimos soluciones con ustedes, dijimos qué no tenía que ocurrir y qué sí podía llegar a ocurrir. Y eso quedó plasmado en un perfil de proyecto. Y hubieron participaciones ciudadanas, estas son las actas, estas son las cartografías, esto es lo que pasó. Y ahí la gente dijo, ah, nos preguntaron. No tenían idea. Probablemente ninguno de esos vecinos participó. Entonces pasa esto de que antes no existían humedales en Yanquihue, sino que eran solo basurales. Y después aparece esta idea de Yanquihue Ciudad Humedales, que nosotros fuimos propulsores también. Entonces está esta idea de la conservación, que es no tocar, que queda ahí como un paradigma y una idea bastante limitante, sobre todo cuando estamos pensando en entornos urbanos, hiper mega humanizados. ¿Cómo no los vas a tocar? ¿Ah? Como a tus niños, ¿no los tocáis? ¿Ah? Los tocáis, pues tenéis que cambiarle los pañales, tenéis que tomarlo la manito, ¿verdad? O lo otro que yo le explicaba a la gente es que cuando hacemos conservación, pero más bien regeneración, y nos llega un humedal como el humedal El Loto, que se pone verde radioactivo en verano, con las algas, es como que hubiéramos tenido un choque y hubiera tenido, no sé, 3, 4 fracturas expuestas y me llevan de urgencia a la clínica. Y digo, no me toques, yo me tengo que sanar solo. No te vayas a sanar solo, pues te vayas a desangrar y te vayas a morir. ¿Cachai? Entonces ahí lo que pasa es que necesitamos intervenir, ¿verdad? Vuelvan a ponerme el hueso donde iba, sáquenme un pedazo de acá, un perno no sé qué. En general, estos proyectos, estos lugares necesitan intervenciones. Hay que entender la ecología de los lugares, hay que apoyarse con expertos, llegar como a una estrategia que nos deje relativamente tranquilos, pero igual son apuestas. Y eso la gente es algo que yo creo que todavía no integra, esta idea de que hay que intervenir, pero no de cualquier manera, ¿ya? Entonces, bueno, lo bueno es que luego de estas conversaciones la gente se relajó, agradeció el proceso y ahí sí una recomendación, toda vez que hagan procesos de ciudad, que son en general bastante demorosos, porque dependen de muchas cosas, de muchas acciones, de muchos actores, sobre los cuales uno no tiene ninguna injerencia,
el manejo de la información es súper importante. Entonces, nosotros afortunadamente teníamos las actas, teníamos las fotos, teníamos las firmas y todo eso lo llevamos. Entonces ahí fue como, hay garantías de que la cuestión ocurrió, no me están contando un cuento. Entonces, si las decisiones de ese entonces, hoy en día, no nos hacen sentido, ya es otra conversación. No pasa nada, se cambia, pero uno como que es un interlocutor legítimo y de confianza. Pero es importante tener la información a la vista. Bueno, no sé si me fui muy para otros lados, pero al final son procesos justamente de conciencia. Creo que lo explicó muy bien. De hecho, creo que yo no expliqué muy bien mi pregunta, pero o hacia dónde lo iba dirigido. Creo que a donde yo lo quiero llevar es un poco con llevar la cultura o la identificación que nosotros tenemos con el medio. Como yo soy de este lugar, yo soy parte de él, lo cuido, o como los mismos vecinos. No le interesó en su momento qué iba a pasar con el lugar, pero cuando ya se le condicionaron, o ellos creyeron que se le estaban condicionando sus libertades de uso de espacio, ahí como que se preocuparon. Entonces, a mí me da a pensar que por ahí puede ir el mayor problema, y creo que ustedes lo abordaron muy bien, haciéndolos partícipes de distintas maneras a la comunidad. Sí, y en ese sentido, como otra cosa interesante, y es que nosotros en el 2016, cuando iniciamos este proceso, quisimos convocar a toda la comunidad y los invitamos a mirar Llanquihue con otros ojos. Era así de simple la invitación. Mandamos invitaciones para ciertas actividades distintas, tanto para la comunidad estudiantil, abuelos, sector productivo, servicios públicos, gobierno local, y en algunas se juntaban y en otros no, porque cada uno tiene sus propios espacios donde les es posible participar, ¿verdad? O sea, si tú quieres trabajar con el sector público, no los vas a invitar a una reunión a las 7 de la tarde, pero si tú quieres conversar con los vecinos, es probable que solo en ese horario te puedan atender, ¿verdad? Así de distintas son las actividades que uno tiene que llegar a hacer. Bueno, una de estas actividades, o como de estas convocatorias que hicimos, que era con los estudiantes, hicimos una secuencia pedagógica con las escuelas. Entonces lo que les pedimos fue que ellos dibujaran, les propusimos un concurso de arte en donde ellos como que nos contaran, dibujando, cuáles son los tesoros naturales de Llanquihue. Y el resultado de eso fue un montón de dibujos de Llanquihue, pero que tenían 2 o 3 motivos: el cisne, el volcán y el lago. No había más naturaleza. Esa era toda la diversidad que había en Llanquihue. Ese fue el primer año. Luego, la segunda vez que lo hicimos, ya teníamos programas de educación, habíamos hecho un montón de cosas con los niños. Entonces, cuando les volvimos a hacer la pregunta, empezaron a aparecer macroinvertebrados. Empezaron a aparecer la diversidad de flora. O sea, dibujaban el arrayán como el arrayán. Tú veías eso y decías, el arrayán. Entonces, ahí tú ves cómo va cambiando la conciencia y la percepción de los espacios en la medida en que tienes como esa experiencia formativa también, donde se te abre el espacio y empiezas a ver la diversidad. Porque, por ejemplo, no sé si han escuchado, pero un esquimal tienen 20 maneras distintas de referirse al blanco. Y es porque viven en el blanco. Ahora ellos viven en los humedales y distinguen, ¿verdad? Y eso es interesante. Cultura. Yo un comentario en realidad, no, solo decir perdón, que me encantó tu presentación porque eres como un cuentacuentos, como de te apoderas del escenario, y eso hace que sea mucho más entretenido hablar de temas que son complejos quizás para los chicos que no son tan cercanos al paisaje. Y también el que puedas transmitir que un arquitecto no solo hace edificios, sino que construye ciudad y construye paisaje, y que cualquier decisión que uno tome, aunque te dediques a hacer edificios, tiene un impacto en el paisaje.
Entonces hay muchos estudiantes que dicen, a mí no me gusta el paisaje, me cargan las plantas, lo que sea, pero al final lo que sea que hagan va a tener un impacto. Y también como la dimensión urbana y de planificación urbana de esto, el potencial de proyectar una ciudad que está como en vías de desarrollo, reconociendo sus áreas verdes, pero también el potencial de recuperar una ciudad que está mucho más degradada, quizás como es el caso de Puerto Montt, donde hay infraestructuras, hay áreas verdes que pudiesen entenderse como infraestructuras verdes y pudiésemos tener una ciudad mucho mejor. Pero obviamente las discusiones están a otro nivel. En Yanquihue es más fácil porque hay una cercanía, una mayor facilidad básicamente de llegar a las autoridades y poder hacer cambios, a diferencia de acá. Pero aún así eso está en manos de los arquitectos y creo que es algo que ustedes han estado trabajando y que hoy dejan en evidencia la presentación. Así que felicidades por la presentación y por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Algo iba a decir, pero se me fue. Mientras te escuchaba, se me pasó la idea. Que a los arquitectos no les gustan las plantas, no les gusta el paisaje. Ah, ya me acordé. Con esto del desarrollo y hacia dónde va la ciudad y todo lo que pasa. El año pasado, entiendo que Yanquihue fue la ciudad que mayor aumentó su plusvalía. Y eso es sumamente interesante porque aumentó su plusvalía, bueno, por muchos factores, pero también es porque la ciudad se ha ido volviendo un mejor lugar. Y se ha ido volviendo un mejor lugar porque ha ido equipándose en términos de lo compartido, ¿verdad? Mejorando sus calles, mejorando sus áreas verdes, las platabandas, etc. Y también porque se empezó a hacer como más conocido, ¿verdad? O sea, que esté la Católica trabajando acá, que haya un montón de información sobre la ciudad, como que se vuelve un poco un hit. O sea, imagínense que un proyecto en Yanquihue esté haciendo parte del pabellón de Chile en la Bienal de Venecia, que es la muestra más importante de arquitectura en el mundo. Yo no lo voy a creer. Cuando Osvaldo Moreno, que era el jefe del Magíster de Paisaje y quien gestionó que hiciéramos parte de la muestra, me avisa, y fue yo y decía, pero Osvaldo, ¿qué onda? No lo puedo creer. Así. Tú tenías ahí un comentario, ¿no? Tú. Yo, porque, bueno, quería hacer una pregunta cuando estaba hablando hace un rato respecto a las restricciones que tenían, como un poco éticas con la comunidad que aparecían, pero no sé si la ha tocado trabajar con las nuevas restricciones que son a partir de la aparición de la ley de humedales, que ya no dejan de ser éticas, sino que ya se ven parte del plan regulador y tienen limitancias, o sea, como hasta dónde uno puede llegar a intervenir con lo que dice la ley ahora desde el 2020. ¡Ay, qué pregunta más difícil! Efectivamente, a ver, si bien el texto de la ley y su reglamento intentaron ser lo más claros posible, obviamente hay ciertos vacíos y todavía hay como divergencias en cómo se interpreta, hasta qué punto y todo. Cuando estuvimos trabajando en el humedal Los Helechos, la ley ya estaba promulgada, pero todavía no entraba en acción. Y bueno, uno de nuestros amigos y colegas con quienes armamos Legado Chile fue de los biólogos y abogados. Él es biólogo y abogado y es asesor de una senadora y le tocó redactar la ley. Entonces nosotros no sabíamos si es que podíamos o no intervenir, o sea, hacer este proyecto que era de borde o no, y sabíamos que lo que estábamos haciendo era para minimizar los impactos negativos sobre el humedal. Entonces él nos consiguió como algunas reuniones, así tipo lobby, para poder distinguir si lo que estábamos haciendo ameritaba una declaración o lo que fuera. Y el feedback fue que por lo que estábamos haciendo no era necesario, afortunadamente. Pero yo sé que en otros casos puede llegar a ser bien diferente y un gran problema, al punto que muchos municipios, que son quienes tienen que hacer las declaraciones de humedal, prefieren no hacerlas y quedan ahí dormidas. Entonces solo estalla la bomba si es que alguien hace algún tipo de denuncia. Entonces al final vemos que la ley puede tener muy buenas intenciones, pero en última instancia
hay ocasiones en que puede ser una dificultad para poder atender a este enfermo que entró a la UCI y que se está degradando, ¿verdad? Que hay que intervenirlo, hay que ponerle el perno, poner la cámara sedimentaria, vamos haciendo analogías, ¿cachai? Para que no le entren los sedimentos, y así. Entonces, no te puedo decir que sí, que no, es caso a caso. Pero así como está con la ley de humedales, es con muchas otras leyes. La gestión de la ciudad es un parto constante. No solo para uno que viene afuera a intentar algo, sino que incluso desde el sector público. O sea, los que trabajan en el municipio se enfrentan a los mismos desafíos que uno y la sufren. Yo quiero llevarlo a la cirugía plástica ahora. Ya. O sea, uno es súper interesante el trabajo que vienen haciendo, ¿no? O sea, son ¿cuánto? ¿Una década que mostraste más o menos? Cada 8 años. 8 años. Que digo, también van quedando reminiscencias, también me imagino de cierto posicionamiento y cierto discurso y como visualización que tenían ustedes del territorio y su gestión, etcétera. O sea, como desde la conservación, regeneración, restauración, como... Digo, sí, por un lado, como no lo toquemos, mantengamos lo poco que queda, después tratemos de justamente hacer como los ajustes necesarios para que siga su funcionamiento en la más óptima condición que se pueda, y ahora es como podemos llegar incluso a restaurarlo desde los orígenes que estamos empezando a investigar, ¿cierto? Y eso empezar a transformarlo de otra manera desde nuestra disciplina, que es bien bonito, como que algo que nosotros encontrábamos que era ajeno, que era como siempre lo que restaba, ¿cierto? Hoy día se vuelve como un foco central, un objetivo central, y digo más encima en términos de posicionamiento en torno a la cuenca, si uno ya hacemos el zoom out, y como ustedes también, sobre todo como con esta serie de proyectos y como muy mediáticamente y disciplinarmente quizás, pero posicionarla como esa ciudad que está atendiendo a esta infraestructura verde y este como sistema interconectado de todos los elementos que están asumiendo una posición muy distinta, no sé, por Puerto Vara, Puerto Octavia, Frutillar con el Frades, etc. Y sí, pues, y como quiero preguntarte un poquito también como en términos como especulativos para el ejercicio que están haciendo los chiquillos, ¿cómo veis como ese futuro también, no sé, pues llegada del tren, estación, que va a ser la última más encima de por lo menos de este tramo que se constituye, el desarrollo inmobiliario que ya se está empezando como a percibir, la especulación y fragmentación del suelo rural que ya llegó para allá, o sea, creo que la extensión de la ola de Puerto Vara y Frutillar por el otro lado ya lo tienen en jaque, ¿cierto? Y toca tomar decisiones y posturas y ver de qué manera también lidiamos con todas estas otras tensiones que están ahí incidiendo en este enclave. No sé cómo lo veis tú con eso. Sí, yo veo que hay una suerte de fuerza transformadora de estas ciudades que están en el sur de Chile antes de la fragmentación del continente, que es cuando se pierde la conectividad. Entonces como que llega toda esta fuerza desde la zona más central y se empieza a acumular acá y hay como una efervescencia, ¿no? No solo en Yanquihue, eso pasa como en Puerto Montt, en Frutillar, Puerto Vara, es como que cae toda esa presión. A mí lo que me gusta pensar es que eso es una oportunidad, como que es conducir esa energía de modo que produzca una mejor ciudad paulatinamente. Desde mi perspectiva, solo es posible una mejor ciudad si ponemos en valor los espacios compartidos. Y en el contexto ecológico global, pero también de acá, si es que logramos que el funcionamiento ecológico sea parte de la planificación urbana. En el caso de Yanquihue, chuta, tu pregunta es bien difícil, pero porque tampoco yo me manejo mucho no soy un urbanista. Yo no soy un urbanista, yo me declaro mucho más naturalista que urbanista. Sin embargo, yo creo que el posicionar los humedales, que entraran en el plan regulador con una figura de planificación explícita y ¿cómo decirlo?, mandatoria, es una tremenda ganada. Y yo veo que Yanquihue es la ciudad del borde lago que tiene mayor potencial de ser una mejor ciudad. Desde mi perspectiva, es la que puede llegar
hacer la ciudad con mejor calidad de vida del lago. Porque Puerto Varas tiene un radio de acción mucho más apretado, o sea, como que no alcanzó. Ahora están intentando ponerse las pilas. O sea, la administración actual conoce todo esto. O sea, con Tomás éramos dupla, el alcalde actual éramos dupla. Con él hicimos todas las participaciones, con él trasnochamos para el humedal Baquedano. O sea, entonces él sabe todas estas cosas. El Osvaldo Moreno era su profe guía de tesis, ¿verdad? Que su tesis después se convirtió en un libro, que se los recomiendo un montón, súper lindo. Pero para mí, Yanquihue tiene ese potencial, como de ser la ciudad que pueda apuntar a la mejor calidad. Otra cosa interesante es que la administración local de Yanquihue son casi todos yanquihuanos. O sea, tú vas y son yanquihuanos, ¿cachai? Todos los que yo hablé, la gente de ahí, bueno, no mencioné muchos, pero son yanquihuanos. El alcalde vive al lado de uno de los humedales, del humedal Los Helechos. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo los análisis, nos estábamos metiendo por ahí y él salió así como en pijama, así, uy, ¿qué onda aquí? Y yo, como nos ubicaba, lo fui a saludar, le expliqué lo que estaba. Y yo, ya, sigan, ¿no? Pero digo que son de ahí, son reales. Entonces, en la medida en que estas ideas logran como entrar en ellos sin que sean percibidas como una amenaza de estos niñitos de ciudad que vienen de Santiago, porque eso somos también. Somos niños de ciudad, de otra ciudad, somos extranjeros, con un discurso que no surge desde ellos. Pero desde ellos sí hay mucha info, sí hay un cariño, sí hay cosas. Entonces, si logramos entrar desde ahí y que se genere esa identidad, esas transformaciones van a tener esto en cuenta. Y yo creo que está ocurriendo. Y está ocurriendo porque, claro, oye, el parque humedal, el loto, no, todos oponiéndose. Oye, pero si usted es necesario. Ah, sí, ya. Pero con estas sí, con esas condiciones. Ya, perfecto. Entonces, yo creo que está ocurriendo. Y también desde la perspectiva del desarrollador inmobiliario, también hay que exigirle harto, ¿cachai? Porque el desarrollador inmobiliario hay de todo. Hay unos que son así, pero voraces, y otros que pueden llegar a ser un tremendo aporte. Y ahí como arquitectos, con los estudios de cabida, que son con cómo parte esto, poder siempre estar aportando esa visión. Porque el edificio, en su diseño, puede ser muy interesante. Pero a mí lo que más me parece relevante del diseño es la interacción con el entorno. Entonces, si la oficina, si la casa por dentro, no sé qué, eso ya lo sabemos, está lleno de plantas con la solución y la cuestión. Al final es la calidad del espacio que crea para afuera, ¿verdad? Hoy en día, a mí me ha tocado ir harto a Santiago y pasear por Ñuñoa y veo la diferencia de un edificio que se hace con amabilidad hacia el espacio público y el que pone simplemente una reja, 1 metro de plantas que hacen como un muro verde, que no es que esté mal, pero crea, no sé, 30 metros de vereda que nadie ve, insegura, aburrida. En cambio otros que se retiran para atrás, empieza el edificio, viene un balcón, queda una banquita, el farolito, y ahí uno dice, no era tan difícil, y me ahorré la reja. ¡Guau! Y más encima vivo en un lugar taquillero, lo vendo mejor, se vende rápido. Entonces yo creo que sí, y hoy en día esto como de lo verde, de lo ecológico, también está de moda, se está vendiendo bien, así que yo les invito como a ponerlo siempre sobre la mesa, saber qué es lo que están haciendo y que sea parte de su diseño. Para mí todos los proyectos tienen que partir de acá, desde el funcionamiento ecológico. Es como para mí hay como una jerarquía en la toma de decisión, ¿verdad? Siempre estamos en la ecología, es innegable, estamos en la relación. Después estamos en sociedad, la sociedad ocurre en la ecología, está dentro de los ecosistemas. No en todo el ecosistema, pero está dentro. Y después está mi proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para lograr coherencia desde mi proyecto hacia la sociedad
y hacia la dimensión ecológica, para que siga funcionando, para que pase el río, para que se infiltre el agua, para que el corredor biológico siga como corredor, ¿verdad? Para que sea seguro, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esa relación como de jerarquía sí es importante y es necesaria al momento de diseñar. Y ojalá que ustedes la consideren, porque no se las van a exigir. Bueno, a veces sí, a veces sí. Aquí sí. Oye, genial. Muchas gracias, Eso. Andrés. Sabes que por tiempo vamos a tener que dejarlo hasta acá porque Estamos. estaba muy buena la conversación, pero te agradecemos mucho. Le damos un aplauso, por favor.